Ministerio Público. Artículo 365. 1. El Ministerio Público es un organismo autónomo y jerarquizado, cuya función es dirigir en forma exclusiva la investigación de los hechos que pudiesen ser constitutivos de delito, los que determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado. Ejerce la acción penal pública en representación de la sociedad en la forma prevista por la ley. 2. En dichas funciones debe velar por el respeto y promoción de los derechos humanos, considerando también los intereses de la víctima, respecto de quienes deberá adoptar todas las medidas que sean necesarias para protegerlas, al igual que a los testigos. 3. La facultad exclusiva de ciertos órganos de la Administración para presentar denuncias y querellas no impide que el Ministerio Público investigue y ejerza la acción penal pública en el caso de delitos que atenten en contra de la probidad, el patrimonio público o lesionen bienes jurídicos colectivos. 4. En caso alguno, podrá ejercer funciones jurisdiccionales. 5. La víctima del delito y las demás personas que determine la ley podrán ejercer igualmente la acción penal. 6. El Ministerio Público podrá impartir órdenes directas a las fuerzas de orden y seguridad pública para el ejercicio de sus funciones, caso en el que podrá, además, participar tanto en la fijación de metas y objetivos como en la evaluación del cumplimiento de todas ellas. La autoridad policial requerida deberá cumplir sin más trámite dichas órdenes y no podrá calificar su fundamento, oportunidad, justicia o legalidad, salvo requerir la exhibición, a menos que ésta sea oral, de la autorización judicial. 7. Las actuaciones que amenacen, priven o perturben al imputado o a terceros del ejercicio de los derechos que esta Constitución asegura requerirán siempre autorización judicial previa y motivada. Artículo 366. 1. Una ley determinará la organización y las atribuciones del Ministerio Público, señalará las calidades y los requisitos que deban cumplir quienes se desempeñen como fiscales y sus causales de remoción. 2. Las autoridades superiores del Ministerio Público deberán siempre fundar las órdenes e instrucciones dirigidas a los fiscales que puedan afectar una investigación o el ejercicio de la acción penal. 3. Las y los fiscales y funcionarios tendrán un sistema de promoción y ascenso que garantice una carrera que permita fomentar la excelencia técnica y la acumulación de experiencia en las funciones que estos desempeñen. Cesarán en su cargo al cumplir 70 años. Artículo 367. 1. Existirá una fiscalía regional en cada región del país, sin perjuicio de que la ley pueda establecer más de una por región. 2. Quienes ejerzan como fiscales regionales deberán haberse desempeñado como fiscales adjuntos durante 5 o más años, no haber ejercido como fiscal regional, haber aprobado cursos de formación especializada y poseer las demás calidades que establezca la ley. 3. Durarán 4 años en el cargo y, una vez concluida su labor, podrán retornar a la función que ejercían en el Ministerio Público. No podrán ser reelectos ni postular nuevamente al cargo de fiscal regional. Artículo 368. 1. La Dirección Superior del Ministerio Público reside en la o el fiscal nacional, quien durará 6 años en el cargo sin reelección. 2. Se nombrará en sesión conjunta del Congreso de Diputadas y Diputados y de la Cámara de las Regiones, por la mayoría de sus integrantes en ejercicio, a partir de una terna propuesta por la Presidenta o el Presidente de la República, quien contará con la asistencia técnica del Consejo de la Alta Dirección Pública, conforme al procedimiento que determine la ley. 3. Deberá tener a lo menos 15 años de título de abogada o abogado, tener ciudadanía con derecho a sufragio y contar con comprobadas competencias para el cargo. 4. Corresponderá a quien ejerza el cargo de fiscal nacional: a. Presidir el comité del Ministerio Público y dirigir sus sesiones ordinarias y extraordinarias. b. Representar a la institución ante los demás órganos del Estado. c. Impulsar en el país la ejecución de la política de persecución penal fijada por el Comité del Ministerio Público. d.
determinar la política de gestión profesional de las funcionarias y los funcionarios del Ministerio Público. E. Designar a fiscales regionales a partir de una terna elaborada por la Asamblea Regional respectiva. F. Designar a fiscales adjuntos a partir de una terna elaborada por el Comité del Ministerio Público. G. Las demás atribuciones que establezcan la Constitución y la ley. Artículo 369. 1. Existirá un comité del Ministerio Público integrado por las y los fiscales regionales y la o el fiscal nacional, quien lo presidirá. 2. El comité deberá fijar la política de persecución penal y los criterios de actuación para el cumplimiento de sus objetivos, velando por la transparencia, la objetividad, los intereses de la sociedad y el respeto de los derechos humanos. 3. Son atribuciones del Comité del Ministerio Público las siguientes. A. Asesorar al fiscal nacional en la dirección del organismo, velando por el cumplimiento de sus objetivos. B. Evaluar y calificar permanentemente el desempeño de fiscales y funcionarios del Ministerio Público. C. Ejercer la potestad disciplinaria respecto de las funcionarias y los funcionarios del Ministerio Público en conformidad con la ley. D. Designar al Director Ejecutivo Nacional. E. Proponer al fiscal nacional las ternas para el nombramiento de los fiscales adjuntos. F. Las demás atribuciones que establezca la Constitución y la ley. Artículo 370. Existirán fiscales adjuntos del Ministerio Público, quienes ejercerán su función en los casos específicos que se les asignen, conforme a lo establecido en la Constitución y las leyes. Artículo 371. Quien ejerza como fiscal nacional y quienes se desempeñen como fiscales regionales deberán rendir anualmente una cuenta pública de su gestión. En el primer caso, se rendirá la cuenta ante el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones en sesión conjunta, y en el segundo, ante la Asamblea Regional respectiva. Artículo 372. 1. Quien ejerza como fiscal nacional y los fiscales regionales serán removidos por la Corte Suprema a requerimiento de la Presidenta o del Presidente de la República, del Congreso de Diputadas y Diputados o de 10 de sus integrantes, por incapacidad, falta grave a la probidad o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones. La Corte conocerá del asunto en un pleno especialmente convocado al efecto. Para acordar la remoción, deberá reunir el voto conforme de la mayoría de sus integrantes en ejercicio. 2. La remoción de los fiscales regionales también podrá ser solicitada por quien ejerza como fiscal nacional.